Buenas tardes, soy Lorena Antesana, doctora en Información y Comunicación y trabajo en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Yo llegué al grupo a través de un curso que dictaron Marcela y Zenaida sobre el tema de espacialidades críticas. Y a partir de allí, de los contenidos y que compartimos y de los trabajos, creamos este grupo. Yo siempre he trabajado desde el ámbito de la comunicación, entonces es como una disciplina un poco distinta a la que manejan el resto de las personas que componen este grupo, que es interdisciplinar y además donde estamos convocados personas de distintos lugares. Pero mi aproximación tiene que ver con un trabajo de larga data, como decía Marcela, trabajando primero en temas de imagen. Entonces he trabajado sobre fotografía de prensa, cine documental, y después me voy cada vez acercando más a lo que es mi objeto de estudio actual, que es el noticiero, o sea, la televisión. Y dentro de eso he trabajado con distintos géneros, algunos géneros de realidad como el noticiero televisivo, pero también en géneros híbridos como los docu-realities, los realities, las series y en este momento la ficción televisiva. También en distintos tipos de públicos, entonces en eso tengo un gran interés por trabajos que tienen que ver con memoria, con construcción de memoria, tanto en series como en documentales, desde la lógica del análisis de los productos en sí mismos, es decir, los programas y su relación sobre todo con las audiencias. Entonces, en ese ámbito es que ahora las investigaciones que estoy realizando, que son 4 en paralelo, igual dialogan entre sí porque tienen que ver una con la telenovela, que es parte de lo que voy a presentar hoy día, este es un proyecto de 4 años financiado por la NID, que lo que busca es ver si es que la telenovela puede ser un espacio interesante para la formación en ciudadanía en adolescentes, un proyecto de pluralismo que más bien se pregunta por las prácticas informativas de los adolescentes chilenos, en función de precisamente también la construcción de ciudadanía, y 2 proyectos sobre series, uno que más bien es una investigación comparativa internacional que lo que hace es preguntarse si es que hay un sello latinoamericano de construcción de las series y si hay distinciones entre los distintos países. Y el segundo es un proyecto también transdisciplinar e internacional que más bien se pregunta por qué tan factible es que series de la memoria o telenovelas de la memoria puedan construir una cierta conciencia histórica en personas de Colombia, Brasil y Chile, que son los 3 países, utilizando distintas estrategias. Entonces, un poco en ese marco es que yo voy a presentarles lo que estamos estudiando y más bien justificar por qué creo que las telenovelas sí pueden servir como base para la formación de ciudadanía en adolescentes. Entonces, con eso voy a volver a compartir. Me parece que lo están viendo, ¿sí? ¿Están viendo? Porque yo ya no los veo a ustedes. Sí, Lore. Ya, perfecto. Bueno, entonces, a partir de estos proyectos que les cuento, es que hice un resumen como para poder justificar este vínculo entre las telenovelas y un referente, ¿sí? Un afuera, un otros, una comunidad, un conjunto de preocupaciones. Y voy a recoger 2 hitos que son bastante conocidos. Uno es el tema del estallido social del 2019 y el otro el tema de la pandemia que se inicia el 2020. ¿Por qué los tomo? Porque primero, cuando ocurre el estallido social del 2019, la televisión estaba en una etapa de gran descrédito y de hecho las audiencias se habían bajado enormemente. Sin embargo, después del estallido, y como esto es muy móvil y cambiante, nos encontramos con la pandemia que hace que, así como antes las personas estaban en las calles protestando, después tienen que replegarse hacia sus domicilios y en esa época, o sea, ahora
aumenta el consumo de televisión y las audiencias que habían dejado la televisión abierta por estar en contra de el tipo de coberturas sesgadas que ellos creían que se hacían de lo que estaba ocurriendo, vuelven a las pantallas. Como no hay mucha opción de producciones nuevas por el tema de la pandemia, una de las cosas que se empiezan a hacer para ocupar esa pantalla es remitir telenovelas de archivo. Y si en Chile, que nosotros no tenemos una gran producción de telenovelas, más o menos teníamos una media de 6 telenovelas al año, durante la pandemia tuvimos 22. ¿Sí? 22 telenovelas en horarios prime con gran audiencia que recogieron títulos que van del 2000 al 2019. En esas condiciones es que tenemos por un lado un consumo, sea a través de la pantalla de televisión, porque cuando yo hable de televisión no estoy hablando del aparato televisión, sino más bien de la lógica de consumir productos o audiovisuales en distintas pantallas, ¿sí? Y de hecho por eso es que es tan difícil medir su impacto total, porque si en pantallas, si las mediciones de rating miden el número de televisores que están encendidos en un hogar en un determinado momento, ya muestran que el consumo de telenovelas es alto a nivel nacional, si uno le suma cómo acceden realmente los adolescentes y jóvenes a estos formatos, se da cuenta que el consumo puede ser mucho mayor, pero que no lo podemos medir. Entonces, mi pregunta hace mucho tiempo es, ¿cómo se hace política en las sociedades contemporáneas? ¿Cómo de alguna manera se expanden, se comparten discursos distintos en comunidades que físicamente están muy separadas? Como si ya no tenemos grandes relatos articuladores, porque ni la religión, ni la política, ni la historia son relatos que efectivamente convoquen a un conjunto social tan heterogéneo y disímil como el caso chileno, son los medios los que van a ocupar ese espacio. Y a pesar de que efectivamente el consumo de Internet es alto, lo que nosotros hemos visto en las distintas investigaciones que hemos realizado, que lo que hace Internet más bien es cerrar ventanas más que abrir puertas. Esto por precisamente todos los mecanismos que tienen las distintas páginas y plataformas para, de alguna manera, condicionar el tipo de consumo. Es decir, a mí me llega información de lo que suelo ver y yo recibo información de las personas que son mi contacto estrecho. Me ofrecen para mirar aquello que yo ya he visto y que saben que me gusta. Por lo tanto, todos los algoritmos que están detrás de las distintas plataformas informativas y también de entretención, de alguna manera me muestran más de lo mismo. Por lo tanto, Internet no es un espacio tan diverso y plural, porque además si hay una información que va en contra de lo que yo creo, simplemente yo la bloqueo y no la vuelvo a recibir. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles tendrían que ser estos espacios de discusión masivas, estas nuevas esferas públicas que transmiten estos discursos y los hacen circular de manera masiva? Tendrían que ser la televisión, la radio o los periódicos y las revistas. Periódicos y revistas han ido cada vez más a la baja. De hecho, en papel quedan muy pocos en Chile y al final están utilizando más bien las plataformas de Internet y otro tipo de estrategias para poder seguir sobreviviendo. La radio es algo que acompaña, pero es a un segmento etario mayor. Los jóvenes no tienen mucha costumbre de escuchar radio porque además tienen otro tipo de aplicaciones que les permiten escuchar la música que a ellos les gusta. Por lo tanto, dentro de eso, cambié de página, la televisión aparece como casi uno de los pocos espacios de visionado transversal que podría eventualmente convocar a distintas personas a lo largo del país de distintos segmentos socioeconómicos y además de distintas edades. Es de los pocos espacios entonces de visionados comunes. Ahora, cuando uno habla de pluralismo,
se está refiriendo ya no solo a un solo medio, porque ya los medios no funcionan como plataformas de información autónomas y específicas, sino más bien a ecosistemas mediáticos. De hecho, ya tenemos ecosistemas mediáticos porque algo que antes era solo un canal, ahora tiene una página web, tiene información por redes, uno hace seguimiento de los periodistas o los comentaristas que le interesan a través de Twitter, tienen radios asociadas que se pueden escuchar por frecuencia modulada, por AM o también por Internet, y tienen múltiples estrategias que, más que hablar de medios separados, nos dan cuenta de un ecosistema en que todos los medios están funcionando en conjunto. Estos medios son los que hacen circular los discursos, las propuestas, las opiniones, los candidatos, y esos constituyen al final una esfera pública. Los usuarios prestan una atención selectiva porque van a elegir aquello que les satisface, que les gusta, donde se sienten entretenidos, acompañados, donde pueden hacer catarsis, etc. Unos pocos de esos programas que estas personas elijan van a generar una conversación, y esa conversación es la que puede generar una opinión pública. No todos esos temas van a derivar en una acción pública, sí, que tenga que ver con un uso del espacio, un uso de los medios y una reacción ante algo, ¿sí? Entonces, estamos metidos en un embudo donde desde lo que circula o los grandes temas discursivos hasta lo que puede generar una acción o una respuesta, hay varios filtros que de alguna manera van limitando esas opciones. Los proyectos en los que estoy trabajando ahora tienen como antecedentes estos libros. Uno que tenía que ver con, nosotros lo llamamos las audiencias volátiles, en que estudiamos precisamente todos los programas que son considerados basura. Es decir, los docu-reality, los reality, las telenovelas, que son programas considerados de baja calidad. ¿Y por qué nos interesó estudiarlos? Porque son los que más ven las personas. A pesar de que los critiquen, en general son los que más comentan. De hecho, en Twitter, las cifras muestran que 1 de cada 3 Twitter son sobre programas televisivos. Eso quiere decir que incluso en esas plataformas lo que se hace es una televidencia secundaria, es decir, se sigue hablando de televisión y sus contenidos en esos otros espacios. Y este otro que ya es específicamente el enclave adolescente sobre los hábitos, los referentes y las prácticas de consumo audiovisual de adolescentes chilenos. Lo que nos dimos cuenta en esta investigación es que los adolescentes tienen muchas referencias que aluden más bien a visionados globales y son muy pocas las cosas que ven a nivel local. O sea, de hecho, el cine, a pesar de que puede ser considerado alta cultura, prácticamente no es visto el cine nacional por los adolescentes. Y lo único que puede uno encontrar en su listado son referencias o a programas de reality, docu-reality o a telenovelas. Por eso es que la preocupación es porque en las últimas mediciones que se hicieron sobre ciudadanía, Chile salió perdiendo. O sea, de hecho, se había eliminado la formación cívica en Chile desde la dictadura, nunca se repuso en democracia, y los adolescentes actuales en las últimas encuestas incluso respondieron que ellos preferirían un régimen autoritario que les garantizara el orden antes que algún tipo de régimen democrático. Eso de alguna manera evidencia el gran desconocimiento que tienen sobre la democracia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros creemos que una forma de alguna manera revertir estas cifras podría ser que en los actuales programas que se están empezando a implementar en los establecimientos educacionales sobre formación ciudadana, se aprovechara aquello que ellos realmente están mirando y aquellos espacios que nos permiten construir de alguna manera una imagen común y global. Estos son algunos títulos de telenovelas. Sí hay telenovelas que son en horarios vespertinos, otros que son en horarios diurnos y otras nocturnas. Esa es otra cosa con la que hay que cruzar lo que ocurre con los y las adolescentes. Y es que los programas juveniles o infantiles prácticamente han desaparecido de la televisión abierta. Y lo que están mirando al final niños, niñas y adolescentes son
las telenovelas, es decir, las consideran todavía relatos a las que pueden acceder e interesarse. Y como los canales de televisión funcionan con una lógica de autofinanciamiento para poder captar estas audiencias, lo que hacen es que han empezado a modificar sus argumentos y a poner a protagonistas al principio como personajes secundarios y ahora incluso como personajes principales a niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para poder facilitar la identificación que ellos sientan al enfrentarse con esos espacios. Además, la telenovela es de los pocos consumos familiares que todavía existen, al menos en Chile. Porque a veces está la abuelita mirando la telenovela y llega la nieta y se sienta un rato con ella y aprovechan de conversar sobre eso. Y además están en horarios de alta audiencia, por lo tanto hay más probabilidades de que accedan a este tipo de productos. Les contaba que el 2020 hay muchas telenovelas que son remitidas y son del 2000 en adelante. Entonces, uno de los conceptos que se han empezado a utilizar es clasificarlas de acuerdo a si envejecen o no bien. Aquí tengo dos ejemplos, Machos, que además han sido replicados en otros países. Y Soltero otra vez, que esa me parece que era un guión además de una telenovela argentina y que ahora es una serie, ¿sí? Para hablar del ecosistema mediático. Machos tuvo una muy buena acogida. Abordaba sobre todo el conflicto entre el hijo mayor y el patriarca de una familia muy tradicional en Viña del Mar y de alguna manera la lucha por este hijo que es homosexual para poder ser reconocido por la familia. Es una telenovela original del 2003. Se vuelve a emitir el 2020 y tanto para las audiencias, las actrices e incluso todo el elenco y la producción es una telenovela que puede ser leída desde el tiempo actual. En cambio, Soltera otra vez, que era una comedia, que es una comedia, envejeció muy mal, o sea, de hecho después salió del aire y tuvieron que cortar muchos espacios porque está hecho en un tono a nivel de género que deja muy mal parada a la mujer e incluso las actrices que participaban en esa telenovela dicen que no fue buena idea volverla a remitir. ¿Por qué esto es importante? Porque nos señala de alguna manera que existen ciertos climas de época que de alguna manera condicionan los visionados. Es decir, las sociedades, la cultura en general pueden estar más o menos preparados para realizar ciertas lecturas de acuerdo a los acontecimientos que han ido ocurriendo a nivel nacional. En el caso chileno, que también ha pasado en el mundo, nosotros en mayo del 2018 tuvimos grandes manifestaciones en torno a políticas de género. Por lo tanto, el tema de la lectura de género ha permeado de gran manera la sociedad y eso hace que este tipo de productos mediáticos sean vistos desde esos lentes y desde esa perspectiva. Por lo tanto, algunos argumentos que no son tan antiguos, 2003, 2007, algunos, ya son leídos desde otro espacio. ¿Ya? Esto además nos dice que estos son productos que están permeados con lo que va ocurriendo en la sociedad, que es lo que yo voy a tratar de mostrarles en lo que sigue. Por otro lado, las telenovelas alimentan otro tipo de consumos en estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, la telenovela Soltera otra vez, la protagonista Cristina Moreno, que es un personaje ficcional, tenía un Facebook. Y después tenía además algunas páginas en que hacía recomendaciones a las personas que le escribían. O en esta otra telenovela de Aquí mando yo, ellos hacían apuestas o concursos de bailes, de performance en internet. O utilizan también hashtag para poder publicar y para poder de alguna manera aunar ciertos comentarios que aparecen, o se utilizan otro tipo de cosas como, en el caso político, esta de Machos recargado, aparece en la prensa escrita, específicamente se aparece en La Tercera hace menos de un mes, y aquí tenemos a los que actualmente son
o están en discusión para ser candidatos presidenciales. Por lo tanto, los memes van a también construirse a partir de las telenovelas, y a pesar de que muchas personas pueden no haber visto la telenovela, sí reciben el meme y sí reciben algunos tips o formas que les permiten leer de manera adecuada y entender cuál es el juego que se está realizando. ¿Por qué se conectan con la política? Y aquí tengo un ejemplo específico. ¿Sí? Esto que aparece como debate presidencial es exactamente el mismo tipo de formato que se utiliza antes de una elección. Sin embargo, incluso la persona que está sentada aquí al medio es una periodista de televisión que ha dirigido debates periodísticos. Sin embargo, el personaje que está a su lado es un personaje ficcional. ¿Sí? Así parte el primer capítulo de una telenovela nocturna que se emite hace 2 años, que se llama Juegos de Poder. Y aquí tenemos el detalle de los personajes de Juegos de Poder que hacen esta mezcla tan cercana entre la ficción y la propuesta de las telenovelas. Esto, que son 2 ejemplos en relación a 2 telenovelas, lo podemos encontrar en muchísimas más de las producciones. Por lo tanto, tenemos allí ingredientes y cosas que están muy vinculadas a un contexto que de alguna manera permiten que las personas que miran estos programas puedan construirse ciertas imágenes sobre cómo opera la política, cómo opera una elección, sobre la corrupción y sobre otras temáticas que van a verse reflejadas en aquello que se está mostrando. Esto que les estoy mostrando acá es un... Perdón. Ya, este es la base analítica que empezamos a usar para cruzar estos 2 lenguajes. Es decir, el lenguaje de la telenovela versus las categorías para la construcción de ciudadanía. Lo que hicimos el año pasado fue estudiar las telenovelas emitidas del 2000 al 2020. Elegimos aquellas que considerábamos icónicas, que se habían distinguido por su alto rating, por su repercusión en otros medios. Y además, después se corroboró el 2020 que las habíamos elegido bien, porque en general coinciden con las telenovelas que se reemitieron el año pasado durante la pandemia. Ahora, uno dice, ¿cómo conecta un relato que tiene que ver con personajes, tramas y conflictos centrados en historias de amor, con una alta carga melodramática, con la ciudadanía? Bueno, lo que nosotros hicimos al hacer este estudio es que la conexión es la siguiente. Las telenovelas efectivamente van a trabajar sobre todo en la dimensión privada, y dentro de eso van a privilegiar el espacio del individuo y de la relación o de su cuerpo con la familia. Sin embargo, también acceden a otros espacios, ¿sí? ¿Y por qué lo especifico? Porque, bueno, este es un programa sobre espacialidad crítica, ¿sí? Y lo que yo quiero mostrarles es que podemos trabajar el tema de la espacialidad crítica en este tipo de programas también. Tienen una dimensión pública, ¿sí? Porque hay relaciones que se desarrollan en un vecindario. Está el trabajo como un eje central de estos espacios. Hay otras instituciones tradicionales con las que se opera, hay organizaciones y también hay espacios urbanos. Ahora, esto está cruzado con 2 cosas. Uno, con el tema de situar la telenovela en un espacio sociocultural específico, y además está vinculado con la diferencia interclases o el reconocimiento de clases sociales. Es decir, hay varios tipos de ciudad que se cruzan en las telenovelas, que van a estar de alguna manera divididas por las clases sociales. Una clase social baja tiene un tipo de ciudad y un tipo de relaciones que va a establecer dentro de ese espacio, a diferencia de una de clase rica. Y en cuanto a la ciudadanía, nosotros nos centramos más bien, recogimos lo que los y las adolescentes han respondido en torno a cómo entienden este concepto. Y básicamente lo van a estructurar en 2 espacios, reproducción social y orden. ¿Ya? Y ellos reconocen 3 espacios aquí. Uno de pertenencia, o sea, ser ciudadano es pertenecer a
nación-estado, una comunidad, poseer una identidad individual o social. Ser ciudadano es participar y para ellos puede ser a nivel político votar, a nivel de información opinar y a nivel de acción movilizarse, ¿sí? Para los jóvenes este punto es súper importante. Y además implica ciertas responsabilidades, derechos y deberes. Y esto nos conecta con una temporalidad y con un clima de época. Y para nosotros el clima de época está presente en la forma en que se construyen ciertos valores o moralejas en las telenovelas. Estos dan cuenta de un individualismo, individuación, apelan a la meritocracia y la igualdad, al consumo y al acceso y a lo local y global. ¿Por qué creemos y dónde se encuentran las clases sociales? Este es un clásico del melodrama, ¿sí? Los melodramas clásicos remiten a la niña pobre que va a la gran ciudad y se casa con el niño rico. Bueno, la clase que empieza a aparecer en las telenovelas del 2010 en adelante es la clase media. La clase baja casi desaparece de estos espacios y es esta clase media vinculada con una clase alta. Esta de acá es Pituca sin Lucas, ¿sí? Es una telenovela que también se está emitiendo o reemitiendo. El guión fue comprado por otros grandes de la producción y está haciendo adaptaciones. Estas son del 2020. El 2020 se vuelve a emitir Pituca sin Lucas con el mismo éxito que había tenido en el momento en que se emitió por primera vez hace 2 o 3 años. Y lo que se lanzó a nivel de redes sociales fue el que las personas podían bajar estos fatalmente pobre, por ejemplo, estos iconos para aplicaciones de su celular o para poder mandarlos como memes, ¿sí? Y aquí tenemos más bien la historia de una clase alta que está obligada por las circunstancias a convivir y a volverse de clase media, ¿sí? Y aparecen los estereotipos vinculados a cómo se representa una clase media. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta es la gran deuda, la gran clase que de alguna manera queda cruzada con las desigualdades de crecimiento a nivel estructural que tiene el país. No son clase baja, por lo tanto no reciben los beneficios del Estado y no son clase alta. Por lo tanto son esa clase media frágil a nivel económico y social, que es precisamente la que no está votando en las elecciones y es la que se siente fuera del sistema económico actual, y es además el grupo mayoritario en Chile. Entonces, una de nuestras apuestas dice que estudiando la representación de estas clases en las telenovelas, podemos tener un atisbo de lo que está ocurriendo y de aquellas cosas que ni los analistas, ni los políticos, ni siquiera los mismos medios supieron ver como para poder explicar algunas de las cosas que están ocurriendo y que derivaron en el estallido social. Otro aspecto que también da cuenta de esta relación tan cercana entre la telenovela y el contexto sociocultural de referencia es precisamente las producciones modo COVID. Tenemos 2 producciones ficcionales que se hacen durante la pandemia y uno es esta telenovela que se llama Edificio Corona. Edificio Corona de alguna manera da cuenta un poco de algo que en la vida cotidiana empezamos a vivir todas las personas que hemos estado encerrados durante tanto tiempo. Es decir, vecinos, en este caso de un mismo edificio, que antes de la pandemia ni siquiera se conocían, pero que a través y a partir del encierro empiezan a desarrollar no solo una idea de comunidad, porque tienen que resolver juntos un problema, sino todos los enredos típicos de una telenovela con separaciones, amores, y etc. Ahora, en esta telenovela tenemos mucho alcohol gel, mascarillas y también este tipo de anuncios, ¿no? Que nuestros actores graban esta escena con PCR negativo al día. Ayer partió otra telenovela nocturna que se llama La Torre de Mabel, que dice al inicio que las grabaciones de la telenovela se hicieron antes de que empezara el COVID. Por lo tanto, eso quiere decir que los actores se pueden besar sin necesidad de recurrir a este espacio. También ha aparecido
en las telenovelas, aunque no en los personajes principales, salvo en La Colombiana y en Esperanza, que sí aparecen los personajes principales, otras temáticas que son parte de lo que va ocurriendo en las noticias. ¿Sí? Hay una gran conexión entre la forma en que se construye la telenovela, las temáticas que van apareciendo y la actualidad y las preocupaciones noticiosas. Y un tema que está en boga es el tema de los migrantes. Acá tenemos dos telenovelas, Esperanza, que es del 2012, y La Colombiana, que es del 2017. Son dos tipos de migraciones, una peruana en un año y después colombiana, y tendrán que venir las venezolanas y haitianas, que empiezan a aparecer con todos los estereotipos y con todas las formas de mirar a este tipo de migraciones. La que tenemos acá al lado es una imagen real de hace unos días de migrantes que llegan a Chile y que viven en condiciones precarias. Por lo tanto, la telenovela, quiero decir que sigue y está siempre conectada a lo que va ocurriendo. Porque cuando se arma una telenovela, se hacen los 20 primeros capítulos. Esos son los que se tienen grabados de antes. El resto se va construyendo en el camino, con más o menos 20 capítulos de desfase. Los guionistas en general están conectados con cierta realidad, es decir, con un contexto, están situados corporal, espacial y en torno a preocupaciones en un lugar específico. Por lo tanto, van recogiendo eso y lo van plasmando en la construcción de sus argumentos y personajes. Yo soy Lorenzo, se emitió el año pasado una telenovela de época. Sin embargo, recrea un tema que era imposible en la época en que está ambientada, que es más o menos en 1958, 60. Y uno es la relación del personaje principal, yo soy Lorenzo, con su pareja hombre. Y cuando aparecen ellos en escena, de hecho se hace referencia al tango queer. ¿Sí? Esta editorial sobre que el país ya está preparado para aprobar el matrimonio igualitario es de hace un par de días. La telenovela se anticipa porque esta telenovela es del año pasado y el gran debate que se da en redes sociales sobre la telenovela es por qué no mostraron el matrimonio de estos dos personajes. Cuando se hace la telenovela, Chile todavía no estaba preparado. Unos meses después, Chile ya está preparado para aprobar eso. Y con eso, lo dejo hasta ahí para que podamos conversar estos minutos. Y se supone que yo dejé de compartir. Así que, si es que me quieren hacer alguna pregunta o ahondar en algo en relación a lo que estamos investigando, encantada. Lore, muchas gracias, siempre tan clara en tu exposición y tan interesantes los temas. Bueno, primero la pregunta esta más genérica o más general, que enlaza tus investigaciones, me parece clave, cómo se hace política hoy, cómo se construye también una determinada idea de ciudadanía, que ya no está ligada solo a lo local, ni tampoco al espacio territorial estatal, sino que trasciende y a la vez fractura, ¿no? O fragmenta lo que era la tradicional idea de ciudadanía. En segundo lugar, bueno, si quisieras explayarte sobre eso, me parece que es la gran pregunta, ¿no? El hilo conductor de tus investigaciones, y para Francisco, yo esa pregunta la pondría como presentando el video en YouTube, ¿no? En el canal de la espacialidad crítica. Una gran pregunta que además nos desafía a todos, más allá de las diversas líneas de investigación que desarrollamos. Me parece que es una pregunta que atañe a todo el grupo. Quizás hasta podríamos plantearla como uno de los ejes del próximo libro. Abordable desde, como digo, las distintas formaciones, trayectorias de investigación, etcétera, de cada uno. Lo segundo me pareció, como ahí para conversar, este tema de que desde la dictadura en Chile la formación cívica ha desaparecido de los ámbitos educativos, y que entonces estos nuevos espacios mediáticos vienen a ocupar ahí un lugar, y cómo lo ocupan, que es la pregunta de tu investigación puntualmente.
Lo tercero sería preguntar, si es que lo han tenido en cuenta, ¿cómo toman estos adolescentes el espacio de las redes, el espacio mediático? O sea, ¿lo conciben desde una perspectiva de espacialidad? ¿Tienen esa...? Porque me parece que en la investigación, creo que basada en algún tipo de encuesta, mostraba que ellos a la noción de ciudadanía todavía la relacionan, corregime si interpreté mal, con la pertenencia, la participación y la responsabilidad. Y cuando decías pertenencia, aparecían, digamos, los espacios institucionales tradicionales, es decir, las familias, los lugares de trabajo, no sé si estaban puestos, pero también la educación, la escuela, el Estado, la comunidad social, y no aparecían las redes, me parece. O sea, si las redes definen algún tipo de pertenencia, como que los adolescentes no habrían respondido a eso. No estaría en su horizonte pensar las redes en ese sentido. Como que eso tensiona un poco la pregunta del investigador, ¿no? Que vos decías, yo concuerdo, que son espacios donde se construye una determinada subjetividad, determinadas identificaciones, sino identidades o identidades más fluctuantes, pero que a lo mejor los propios adolescentes, cuando tienen que dar cuenta de eso, no lo ponen como un lugar de pertenencia. Si son conscientes o no, si eso aparece en preguntas, en encuestas, para realizarles. Bueno, esas son algunas de las inquietudes. Después me parece que hay alguna más. Esto último que decías es muy notable, de cómo se va gestando un clima de época que en este aislamiento, este contexto de aislamiento en Chile tiene que ver con no solo con las series que ya venías investigando, noticieros y demás, sino también con las telenovelas y la cantidad de horas. Después volvemos a repetir eso de que son como un promedio de 6 horas que pasan. ¿Sería toda la familia? ¿Serían los adolescentes puntualmente? ¿Niños? Bueno, hasta ahí para no monopolizar. Uh-huh. Gracias, Marce, por las preguntas. Voy a empezar de la tercera a la primera, porque además la tercera es más fácil, la primera es más compleja, y no sé si voy a alcanzar a responderla toda. Una de las cosas notables es que para los adolescentes las redes sociales son casi transparentes. Solo cuando uno indaga en eso y en su uso, ellos pueden reconocer que efectivamente pueden ser un medio para algo, ¿sí? Para ellos es como una extensión de sí mismos, porque ya están tan inmersos en la lógica que no alcanzan a ver cuánto puede eso consumir o absorber de su propia vida. Y es que ellos tienden en general a naturalizar, o sea, es como que ellos nacen con el mundo, como decía, y naturalizan todo lo que reciben de esa época. Por lo tanto, reflexivamente no reconocen una distancia, ¿sí? Cuando uno les dice, ¿no crees tú que una red social puede ser un medio, no sé qué? Recién ahí empiezan a reflexionar y a reflexionar cómo lo usan, ¿sí? Pero es como una extensión de ellos, por lo tanto, no son conscientes y de ahí el problema, porque como no lo ven como algo más, no piensan sobre eso, ¿sí? Es algo que tienen y hay información que reciben, ¿sí? Lo otro es que a pesar de todas estas imágenes optimistas de los prosumidores y de los que generan contenidos, la gran mayoría de los adolescentes no generan ningún contenido y no buscan nada. ¿Sí? Ellos solo reciben la información que sus padres les van enviando y a lo mucho si algo les interesa la vuelven a enviar. Son muy pocos y es que cuando uno habla sobre todo los estudiantes universitarios hay que dejarles claro que los estudiantes universitarios son una élite, al menos en el caso chileno, y que son una élite y son el 10%, con suerte, pero que el 80% de la población es distinta. Por lo tanto, no hace ninguna de esas reflexiones, solo actúa en la vida en relación a eso, y eso es lo preocupante. Ayer hicimos como a nosotros nos preocupa mucho saber qué opinan los adolescentes, porque nos preocupa la formación y la construcción de mundo
y de construcción de ciudadanía que se está armando a partir de ellos. Ayer hicimos entrevistas en Tocopilla, bueno, virtualmente, por supuesto, en Tocopilla, así que es una ciudad muy pequeña al norte del país, porque queremos comparar Tocopilla, que es esta región, Valparaíso, que está cerca de Santiago, una ciudad intermedia, y luego Santiago. Y dividimos porque ya no nos interesan las clases altas, porque obviamente tienen otro capital cultural y además son también minoría. Entonces, como nos interesan más las clases medias y bajas, elegimos dos tipos de colegios, los subvencionados, en que se paga una parte, y los municipales o públicos. Ayer tuvimos la entrevista, las primeras, con los de colegios municipales. Y como sabemos que en una entrevista no responden, y en una encuesta llenan cualquier cosa, lo que hicimos fue armar un juego. Y era al principio un juego con dados y con fichas y con cartas, un juego sobre pluralismo, democracia y ciudadanía. Con la pandemia tuvimos que migrar, hicimos un juego en una plataforma, y es un juego en web, en una página web, que a ellos les encanta. O sea, al menos ahí recepcionan bien porque sienten que están jugando y no que están respondiendo a un cuestionario. Es impresionante lo poco que saben de su entorno. Y lo único que saben un poco es de lo que ocurre en su entorno inmediato, es decir, su dimensión de barrio. Del resto prácticamente no saben. No saben, además ni siquiera entienden las preguntas. O ni siquiera saben de grandes acontecimientos, salvo que hayan sido mediatizados muchas veces a través de distintos formatos. Entonces, cosas básicas, porque si yo les pregunto a ustedes sobre las tesis, seguramente algo construyen sobre las tesis. Si les pregunto sobre movilizaciones estudiantiles, algo pueden construir. Bueno, estos jóvenes que son adolescentes y que tratamos de buscar temáticas que pensábamos que podían de alguna manera operar como referentes, no operan, porque no lo saben. Porque su nicho de intereses es tan específico y tan local y cercano y tan mediado por las cosas que a ellos mismos les interesan, que es súper difícil plantearles temas un poco mayores. Entonces, en ese sentido, o sea, es súper preocupante, pero también es un desafío, ¿no? ¿Cómo nos acercamos entonces a este tipo de poblaciones que son las mayoritarias, lamentablemente, con otro tipo de discusiones? Porque sí, lo que sí ha permeado es el tema de género. Y eso ya está en las telenovelas y ya está, o sea, mientras si lo recogen de alguna manera y lo aceptan los grandes medios, ya empieza a aparecer algo, aprenden sobre eso y lo empiezan a incorporar. Entonces ya no les llama la atención y en eso son bastante más tolerantes que otras generaciones. Pero, por ejemplo, sobre política, aparte de la negación absoluta, tampoco es que tengan nuevas propuestas. Y de hecho los mismos resultados electorales lo muestran. Todo el mundo ha dicho sobre los candidatos independientes en Chile para la Convención Constitucional y el castigo a los partidos políticos. Sin embargo, los 10 más votados aparecieron en matinales. ¿Sí? Esa es la gran característica. Entonces, claro, también aparecen en redes sociales, pero lo que les da la masividad que permitió que de alguna manera, quizás son cosas que habrá que estudiar, puedan ser reconocidos, es porque aparecieron en pantalla abierta, y eso también lo saben los movimientos de demandas. O sea, hacen sus manifestaciones antes del noticiero central porque saben que si no llegan a la televisión no van a aparecer en ninguna parte. ¿Sí? Entonces ese ya es un aprendizaje, por lo tanto todavía nos vuelve a repetir que el único espacio quizás que está quedando donde se convocan algunas preocupaciones un poco mayores es la televisión. Y como los jóvenes no ven noticias, porque no las ven, las encuentran aburridas, al menos ven ni siquiera enteras, pero algunos fragmentos de las telenovelas. Y esos fragmentos, muchos que quizás no ven la telenovela, reciben la escena en sus teléfonos. Se las mandan. Por lo tanto, ahí saben lo que está ocurriendo. Entonces, todos sabían del beso. O sea, es más probable que sepan del beso entre Lorenzo y su pareja de la telenovela a que sepan sobre las tesis o el estallido social.
salvo que el estallido social aparezca en televisión como aparece en el reemplazante vinculado a la educación. Entonces, de ahí es que, o sea, con esos datos de audiencia súper concretos, es que nosotros pensamos, bueno, entonces habrá que estudiar esos espacios para ver cómo eso de allí lo podemos integrar en un espacio de educación formal. Y lo que queremos hacer a partir de los resultados de estas investigaciones es generar videos cortos que puedan viralizarse con algunos contenidos básicos para, por ejemplo, entender por qué es importante la memoria o qué pasa con la política o por qué puede ser importante que voten o por qué los medios es importante y cómo eligen informarse, puede significar un aporte en relación a cómo ellos se piensan como personas en un contexto, etcétera. Y armarlo, además, a través de sus propios lenguajes. Entonces, nuestra apuesta es, estamos haciendo encuestas, sí, pero nuestra apuesta es construir juegos. Nuestra apuesta es construir cápsulas audiovisuales, es boletines sobre videojuegos, sobre otro tipo de cosas como para poder enganchar a audiencias que estamos perdiendo y poder meterlas dentro de un diálogo en que ellos puedan cruzar de alguna manera sus propios intereses con algunas cosas que sean un poco más amplias y de más largo aliento. Y en relación al tema ciudadanía y política, yo creo que ese es el gran desafío. O sea, no solo porque Chile no está. Y sí, nosotros, y ustedes ven seguramente en la televisión las grandes movilizaciones estudiantiles y nosotros le hacemos una gran apuesta a los estudiantes. Son estudiantes universitarios y son sobre todo estudiantes universitarios de universidades o de colegios súper específicos. Pero no son los que están en Tocopilla, los que están en La Pintana, que no son los que votan, que son los mayoritarios. Yo vivo en una comuna de las más populosas de Santiago y en mi comuna los jóvenes no se movilizan porque sus preocupaciones son otras. Entonces, nosotros tratamos de preguntarnos cómo llegamos a esos jóvenes, que son los que están quedando fuera de todo y de hecho cuyo capital cultural es tan bajo que no son capaces de entender conceptos que para nosotros son simples y que hay que bajar. Yo ayer, cuando trataba de que ellos dijeran algo en relación a alguna pregunta, trataba de espacializar la discusión para llevarlo a su cuadra, a su grupo de amigos, a sus contactos más estrechos, a ese tipo de cosas súper locales para poder tener una base sobre la cual poder conversar, porque es como que no nos cruzamos. Bien, Lore, no sé si alguien más quiere preguntar. El tema, yo solamente un comentario, el tema del juego, de los juegos, es, por lo menos entre los adolescentes argentinos, es como el nexo, a partir del cual conversan y debaten cuestiones súper interesantes y además muy acuciantes. La cultura de la cancelación, el microfascismo en las redes, la intolerancia, etcétera. Pero yo los escucho, bueno, acá tengo un adolescente en casa, dialogan conectados a la noche y lo hacen en torno a personajes de juegos. Mientras están jugando, va saliendo todo esto, o lo que se está tuiteando, o por qué se ataca a tal personalidad o a tal artista, y qué opinan al respecto y qué les preocupa. O sea que me parece como que ahí hay una coincidencia en lo que vos planteabas de ir por ese lado, porque ahí sí responden esa naturalización que tienen del juego virtual y del espacio virtual como constitutivo de su individualidad y de su marco social de referencia. Claro. Bueno, no es un comentario solamente. Lore, yo tenía ahí así como una pregunta, una reflexión. Acá mucho supongo que en Chile también, pero para el secundario y los colegios, que adolescentes, se usó el concepto de burbuja. ¿Te parece que ese concepto se podría también extender a esta ciudadanía? Es decir, así como están burbujas en las escuelas, en la ciudadanía también están burbujarizados, ¿sería? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que se podría usar perfectamente el de burbuja. Nosotros usamos también el de la hipersegmentación,
más que el de la burbuja, y la paradoja de que se supone que son tan globales y sin embargo son cada vez más locales, pero no se dan cuenta de eso. Yes. No sé, por ahí andaba Brenda, que ahora no la veo en cámara, si quería hacer alguna pregunta sobre el avance en el tema género que planteaba Lorena, los avances, ¿no? En Chile en esa dirección. Este editorial que mencionabas, ¿a qué medio pertenece? Que dice Chile ya estaría preparado para el matrimonio igualitario, una ley de matrimonio igualitario. Es La Tercera, que es uno de los pocos medios nacionales que va quedando, que es un poquito más amplio, o sea, y se supone que es más de centro derecha, más que de derecha como el Mercurio, que es el otro gran referente nacional en cuanto a la prensa escrita. Lore, ¿cómo estás? Bien, Brenda. Te escuché, me pareció re interesante, no se me hubiese ocurrido analizarlo desde ese lado, pero escuchando tu disciplina y tu formación, ahí entendí. Me parece re interesante. Pensé un poco esto que vos explicabas, que yo también lo había conversado con unas compañeras, el hecho de que en las redes crean la ficción de que estamos conectados constantemente, pero en realidad lo que hacen es, a través de los algoritmos, ¿no? Como mostrarnos solo lo que nosotros consumimos y lo que queremos consumir, y a veces nos mete otras cosas para, como yo lo siento de esto de tener como un término que sea más adecuado, pero para ver si nos gusta algo diferente, como muy sutilmente, y generalmente lo descartamos, como no, ¿qué es esto? Entonces terminamos teniendo acceso a todo, pero estamos ante un muro así en el que solo nos manejamos de Una acuerdo burbuja. a los intereses, ¿no? Esto de burbuja, ¿no? Uh-huh. Sí, y me pareció que caminamos en la burbuja. Sí, que eso le pasa a los adolescentes, también como me pasa a mí, y nos pasa a todos, y que quizás, ¿no?, el mundo de los adolescentes y los intereses de los adolescentes sea mucho más reducido que el de otras personas más adultas, digamos, o de los estudiantes universitarios. Entonces pensaba como qué complejo derribar o romper un poco con esa burbuja, y qué estrategias se pueden aplicar para eso. Pienso mucho esto que dijo Marce de que los adolescentes tienen referentes, que uno tiene referentes en la adolescencia, y que por ahí cuando esos referentes, no sé, acá, por ejemplo, se cancela uno porque se sabe que un cantante estuvo involucrado en un caso de abuso sexual, entonces eso hace que los adolescentes hablen de ese tema, por ejemplo. Pero si no apareciera así, a mí me da la sensación de que es más difícil tratar ciertos temas, y me hizo pensar un poco en eso, y también me dio un poco de curiosidad. Yo estoy haciendo una especialización sobre memorias colectivas en Claxo. ¿Cómo es tu articulación con el tema de la memoria en relación a los consumos de los adolescentes? Uh-huh. Mira, nosotros vimos el tema de la memoria, lo estamos trabajando en series, específicamente, porque hay una chica que está haciendo su doctorado sobre memorias y medios masivos, pero la información es muy poco leída, y a lo mucho lo que van a ver, y en general, es los titulares y la fotografía y el pie de foto como mucho. Sí, entonces son las imágenes las que de alguna manera van a consolidar ciertos, nosotros decimos sentidos comunes audiovisuales, que son los que van a empezar a transportarse. ¿Sí? Entonces, más bien mi apuesta, o sea, lo que yo pienso en relación a la memoria es que a nivel audiovisual, o sea, si estamos hablando de redes y de lo pequeño que es el mundo, con el tema de las imágenes es aún peor. Porque nunca hemos pensado mucho en la importancia de la imagen para la construcción de sentido. Y es muy importante porque la imagen no es que cree o amplíe un mundo, sino que lo reducen, ¿sí? Lo reduce, o sea, muchísimo. Y yo el ejemplo que uso con mis estudiantes es el siguiente: si tú lees un libro, te imaginas los protagonistas de una determinada manera. Si tú miras una película sobre eso,
nunca más vas a poder volver a recuperar ni siquiera la imagen que tú tenías. Y siempre que pienses en ese libro o en esas imágenes, vas a recordar eso. ¿Por qué? Porque la imagen es más fuerte, porque llega a los sentidos. Y esa opera como una huella. Y el problema de esas huellas es que como nosotros los seres humanos formamos primero la mirada y el ojo antes que la palabra, esas imágenes se plasman a nivel inconsciente antes de que seamos conscientes a través del lenguaje de la fuerza que ejercen. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando se construye memoria? También se dialoga con ciertas imágenes y sentidos. Las imágenes son más fuertes, ¿sí? Porque uno olvida los contenidos. Y estos sentidos se van transmitiendo, pero de manera igual que en las redes, naturalizada. Por lo tanto, los voy transmitiendo y son huellas sobre las cuales voy a poder, por ejemplo, conseguir mi idea de belleza. Entonces, la tengo ahí. Para cambiarlo, el trabajo que tengo que hacer es mucho mayor que para poder seguir consolidando una misma imagen. Y los medios son muy conservadores. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el aborto, en temas más bien de género, y uno hace un estudio sobre las imágenes que tienen los pro vida son mucho más fuertes y están más consolidadas, ¿sí? Y van a usar las imágenes de las patitas de los niños, y esto es a nivel global, porque ese es lo otro, no necesitas traducción. Van a usar los vientres abultados de las niñas, de las mujeres. Hay muchas imágenes, por lo tanto, todo esto apela a pro vida. ¿Cuáles son las imágenes, salvo los pañuelos, en relación a apoyar el aborto? Nadie piensa mucho en eso, y sin embargo es mucho más importante si tú quieres cambiar algo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo vinculo con la memoria, que para poder trabajar aspectos de memoria, lo que va a hacer es que se va a construir desde el presente, pero para poder hacer esa construcción voy a remitirme a este acervo cultural que ya se ha instalado como sentido común. Entonces, si yo pienso en la pobreza, ¿en qué pienso? Como imagen. En general, en un niñito que va a estar así, o en una imagen desértica, o en un basural, o en un terreno baldío, mal vestido, un poco sucio, y ojalá con una lágrima en su mejilla. Y no importa al que le pregunte, va a asimilar y va a ser el tema metonímico de asimilar pobreza con eso. Y eso reduce nuestra capacidad. Si los adolescentes solo reciben eso, es súper difícil de ahí dar el salto para poder ampliarlo, porque eso implica abordar una lógica reflexiva que enfría y distancia. Entonces, la única forma que tendríamos nosotros de combatir en eso es producir imágenes que puedan ser tan fuertes y ser transmitidas desde el principio para poder ir cambiando ciertos contenidos. Eso es tan así, Lore. Mira, de mi experiencia como docente, en determinado momento, en un diálogo con alguien ligado a la escritura, que íbamos a hacer una especie de declaración pública en torno a la cuestión del aborto, gente de letras, ¿no? Yo planteaba por qué no hacer algo propio en vez de simplemente replicar algo que ya estaba aquí, que lo habían hecho las actrices, ¿no? Es decir, un poco punta de lanza. Y la respuesta que recibo de esta persona, referente de la literatura, alguien de las letras, es: sí, estaría bueno, pero ¿podrías enviarme una foto tuya con un pañuelo verde? Y yo me quedé perpleja porque yo me considero una persona de palabra. Claro, esto que vos decías de la reflexión y de la crítica, que me parece que va por ahí, el diálogo, intentar escuchar al que piensa distinto. Bueno, quizás es un gaje del oficio, digamos, de docente. No quiere decir que mi perspectiva sea la única correcta, pero es por donde yo sé llegar al otro. Y justamente después, ante esta respuesta que me dejó anonadada, me quedé pensando en qué fuerza puede tener esa imagen de la foto con mía, particularmente con un pañuelo y un color, digamos. O sea, me pareció tan reductiva. Esto no significa que no reconozca toda la fuerza que después tiene y que además no me haya sumado yo también en alguna cosa de perfil, foto de perfil con algún símbolo, ¿no? De la lucha verde, etcétera. Pero yo dije, si las personas ligadas al pensamiento, a la escritura, a la palabra,
hacemos esta reducción, ¿qué queda para todo aquel que está fuera, por todo esto que vos venís explicando muy bien, de la época que transitamos, de las redes, del aplanamiento que producen las imágenes? O sea, no vamos a ampliar la capacidad de pensar, de construir, de criticar de los demás si de las propias letras nos sumamos al aplanamiento de la imagen. Y me parece interesantísimo, ojalá hubiera tenido todo este bagaje que me das para, en vez de quedarme anonadada, responder todo esto, ¿no? Por supuesto que no mandé mi imagen porque además soy un poco rebelde y me gusta ir y encontrando mis propios caminos. O sea, si me sumo a la imagen, la voy a sumar cuando yo quiera y yo considere y en el espacio que considere. Esto que decías de cómo la parte pro vida elige imágenes que están, eso me pareció muy interesante leerlo como esto que vos decís, construcción de sentidos comunes, algo así como desde el ángulo espacial, usar la palabra griega de topoi, ¿no? Los lugares comunes, que eran los lugares comunes de la argumentación, lo que el sentido común toma como premisa y a partir de lo cual discutir. Lo interesante es que vos hagas referencia a estos topoi más que a nivel lenguaje, a nivel imágenes, ¿no? Que uno, por lo general, por lo mismo que dije antes, ligado a la educación, a la palabra, etcétera, no lo toma tan en cuenta. Y serían los topoi de nuestra época, ¿no? Las imágenes como más fuertes que las palabras, o ahí peleando con la palabra, construyendo el sentido común y a partir de lo cual se puede argumentar. Mira, Brenda está escribiendo. Me silencio, así puede hablar. Súper. Lo leo aquí. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que hay que ir actualizando las imágenes. O sea, no perder la huella, porque la huella igual de alguna manera precisamente remite a eso, que a una cierta historicidad, que se va a ir perdiendo en el tiempo, efectivamente, porque y ahí se va a cruzar con la banalización, ¿no? O sea, los medios van a banalizar porque van a simplificar, pero al menos van a poner ciertos temas. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la banalización, porque si no, se perdería simplemente, se perdería del gran público si es que uno quiere llegar a eso. Entonces yo creo que tiene que ir ligado, pero pueden ir renovándose o amplificándose. Entonces, cuando uno piense visualmente en aborto, pueda tener no solo un pañuelo, pueda tener una gama mayor. Y que además ojalá remita al inicio, aunque uno sepa a nivel purista se va a perder el sentido primario, pero por último va a estar ahí. Yo creo que lo peor es que no esté. Muchas gracias, Lore. Me quedo pensando en esto del poder de las imágenes. No lo había pensado antes y quizás te esté hablando porque tengo que hacer un trabajo final de la especialización y estoy perdidísima. Claro, cuando quieras, ahí tienen mi correo y bueno, y si no por el WhatsApp yo se los doy y lo que se pueda. Por último te puedo decir que puedes leer de acuerdo a lo que estés pensando, que te pueda ayudar en eso, pero... Genial, me viene buenísimo. Muchas gracias. De nada. Adiós. Chao. Adiós. En los trabajos sobre memoria que viene trabajando Lore hace tiempo, están, creo que algo de eso está en los libros colectivos, ¿no? Del grupo. Por lo menos los ha llevado a las presentaciones grupales, a los paneles del equipo, los congresos. Bueno, ¿sí? No sé los ayudantes, alumnos, si se quedaron con alguna reflexión o acotación o quieren compartir algo de lo que escucharon para ir ya redondeando y cerrando. No, sumamente interesante me pareció. Yo me quedo pensando en relación a esto último que hablamos de las burbujas que se generan en redes sociales, bueno, en la que estamos inmersos. Por ahí pienso que podemos, o quienes ya usamos redes hace más tiempo, a la hora de chequear información, tenemos como hecho otro camino, que quizás los adolescentes no tanto, probablemente nuevas generaciones sí, pero los actuales no. Entonces también eso como permite que las fake news se masifiquen tanto.
Sí, a mí me parece súper interesante. Me deja pensando también lo que puso Brenda acá, sobre cómo sin renunciar a ciertas imágenes podemos ir más allá. Y esto último, Lore, que vos decías, sobre la banalización de ciertos temas, de que mejor que estén presentes de esa forma que no estén, la verdad que me parece súper interesante para pensar un montón o para pensar la realidad en general hoy, sobre todo teniendo en cuenta redes como Twitter, por ejemplo, donde muchas veces uno lee y dice, uy, se están banalizando ciertos temas que no son no son de una dimensión como para ser banalizados, pero pensarlo como vos lo planteás, el hecho de que es mejor que estén circulando banalizados a que no circulen directamente. Me parece súper interesante. Súper. Gracias por sus preguntas, reflexiones, porque eso también ayuda a uno a ir aterrizando lo que está pensando sobre lo que está haciendo también. Así que les agradezco mucho su participación y sus observaciones.